Hola, bienvenidos a todos y a todas a otra clase de teoría de los campos. Ahora iniciaremos el camino de magnetismo. Arrancaremos con magnetostática en el vacío, como arrancamos el camino de cuando vimos electrostática, que arrancamos con electrostática en el vacío. Bien, haremos un breve repaso de las cosas que vamos a ver. En primera instancia, tal cual como lo hicimos para la parte electrostática, veremos los postulados fundamentales de la magnetostática para el vacío. Obviamente esos son dos que los vamos a ver ahora a continuación, que son la ley de Gauss, que la veremos en detalle, pero en este caso para el campo magnético, y la ley de Ampère. Luego desarrollaremos tal cual como lo hicimos para la electrostática con el potencial escalar eléctrico, veremos el potencial vectorial magnético como una herramienta auxiliar de cálculo de campos magnéticos. Veremos la ecuación vectorial de Poisson, que tiene una estructura similar a la ecuación escalar de Poisson y de Laplace que vimos para electrostática. Veremos cómo se interpreta para campos vectoriales. Y por último veremos la ley de Biot-Savart, que nos va a servir tanto como la ley de Coulomb para poder calcular campos magnéticos a través de sus fuentes. Bien, arranquemos por el ítem 1, que son los postulados fundamentales de magnetostática en el vacío. Si ustedes recuerdan, habíamos definido que un campo vectorial queda totalmente definido si se conocen su divergencia, su rotor y de alguna manera la componente normal de ese campo en una región exterior, o si ese campo se anula o las condiciones en el infinito. Bien, entonces vamos a ver ahora que la divergencia del vector inducción magnética B va a ser siempre nula. Ahí tenemos una característica de este campo que va a tener divergencia nula siempre, a diferencia del campo eléctrico, donde la divergencia nula era un caso particular. En este caso, otra distinción que vamos a tener con respecto a la electrostática es que el rotor de B, de un campo magnetostático, va a ser igual a μ0 por J, que ya lo habíamos definido, que era la densidad de corriente. En este caso ya no tenemos un campo que es irrotacional, sino que justamente este campo tiene rotor no nulo. Por lo que vemos hasta este momento, lo vamos a hablar más adelante, estamos viendo que una de las fuentes de este campo vectorial es una fuente vectorial, a diferencia del campo electrostático cuya fuente es escalar. También hacemos la distinción de definir qué es μ0, que es la permeabilidad magnética del vacío, es el término que caracteriza magnéticamente al vacío, y su valor en el Sistema Internacional de Unidades es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Entonces arranquemos con el siguiente capítulo, que es ver un poco la ley de Gauss. Bien, para hablar de la ley de Gauss tenemos que ver una de las dos ecuaciones que define la magnetostática, que es que su divergencia es estrictamente nula. Si la divergencia es nula, significa que no existen fuentes escalares de campo magnético, con lo cual las líneas siempre se cierran sobre sí mismas, de tal manera que ese campo se define, como ustedes recordarán, como solenoidal, aquel campo que sus líneas se cierran sobre sí mismas, de tal manera que el flujo neto en cualquier superficie que yo cierre me va a dar siempre, un volumen que yo cierre a través de una superficie cerrada me va a dar siempre igual a cero. De acá que la teoría clásica del electromagnetismo predice que no existe el monopolo magnético, es decir, un polo norte aislado o un polo sur aislado, sino que siempre las líneas de campo magnético son cerradas. Bien, de tal manera como hicimos para el campo eléctrico, podemos hablar para el campo magnético de definir lo que es el flujo.
Si nosotros tomamos una superficie abierta gaussiana, vamos a definir que el flujo del vector B es el flujo magnético que se mide en Weber. Y el tratamiento matemático es exactamente igual que para el campo eléctrico, ya que la estructura matemática es exactamente la misma. Bien, pasemos ahora al apartado 3, donde veremos la ley de Ampère. Y acá vamos a hablar de las fuentes vectoriales del campo. Si recordamos lo que vimos hace un instante, sabemos que el rotor de la inducción magnética es igual a μ0 veces el vector densidad de corriente. Si aplicamos el teorema de Stokes, podemos decir que la integral cerrada o la circulación de B alrededor de una línea cerrada nos va a dar igual a μ0 veces la corriente eléctrica que encierra esa circulación. Eso es básicamente la ley de Ampère para corrientes continuas. Igual que hicimos para el campo eléctrico y la ley de Gauss, para ciertos casos de simetría es posible calcular B a partir de la ley de Ampère, de la misma manera que era factible calcular E a partir de la ley de Gauss, insisto, bajo ciertos casos de simetría. Entonces, antes de arrancar con los ejemplos, vamos a marcar ciertas situaciones. Si nosotros partimos de la ecuación en forma diferencial o local del campo magnético de la estructura a través del vínculo entre su fuente y el propio campo, estamos hablando de la ley de Ampère. Si aplicamos el teorema de Stokes, podemos ver que en este caso lo que tenemos es el flujo del vector J, que nos va a dar la corriente eléctrica, y de este lado la integral de superficie de un rotor de un campo magnético lo podemos transformar en una integral de línea cerrada, cuyo perímetro es el perímetro de la superficie abierta definida en la integral anterior. De tal manera que si nosotros logramos encontrar un campo generado por una corriente, por una geometría, que durante toda esa circulación el módulo y la dirección del campo permanezcan constantes con respecto a la circulación, podremos hacer un tratamiento similar al que hicimos con la ley de Gauss para campos que presentan alta simetría y que para el caso de ingeniería eléctrica es muy importante estudiarlo, ya que es muy común llevar diferentes campos o estructuras de campo magnético a modelos sencillos que vamos a ver a partir de ahora. Bueno, cabe aclarar que lo que vamos a ver ahora es un repaso de campos vistos en Física 2, con lo cual no vamos a ver el desarrollo del cálculo, porque sería volver a repetir lo de Física 2. Simplemente vamos a ver algunas cuestiones o datos importantes que nos parece bien remarcar al momento de la presentación de la estructura de estos campos. El primer caso y más sencillo es el conductor recto filiforme infinito, donde suponemos que circula una corriente eléctrica por el conductor, en el sentido de la flechita, y nosotros queremos calcular el campo magnético a una distancia ρ, vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas, a una distancia ρ. Bien, sabemos que el campo va a estar en la componente φ y va a circular alrededor, las líneas de campo van a ser círculos concéntricos alrededor del conductor filiforme. Y que ese campo va a tener esta estructura, que va a ser μ0 veces la corriente eléctrica, dividido 2π ρ. Obviamente como les había comentado, en el versor sub φ, en coordenadas cilíndricas. Si nosotros graficamos el módulo del campo en función del radio, obviamente lo que vamos a ver es un decrecimiento hiperbólico de su módulo. Ahora bien, nosotros dijimos que el campo magnético
sus fuentes son vectoriales, y acá hablamos de una corriente eléctrica que es un escalar, pero nosotros sabemos que esa corriente eléctrica es el flujo del vector J. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hiciéramos un zoom al conductor? Es decir, al conductor le damos un radio apreciable, en donde ya no tenemos una corriente filiforme, sino que vamos a tener un cilindro conductor recto infinito. Esto es la misma distinción que hicimos cuando teníamos una carga puntual o una densidad volumétrica de carga constante en una esfera dieléctrica. Nosotros vamos a tener un conductor de radio R, en donde vamos a poder marcar dos zonas. Vamos a calcular el campo interno y el campo externo. También diremos que, por una cuestión de comodidad y sencillez, la densidad de corriente es constante y saliente de la hoja, en la dirección μz, y que el flujo de corriente va a ser, el flujo de corriente total, va a ser mu por r cuadrado J0. Si nosotros quisiéramos saber qué corriente encierra diferentes anillos concéntricos, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar el radio externo del cilindro por el radio que nosotros quisiéramos establecer para determinar qué corriente encierra ese radio. Entonces, haciendo una circulación en un radio genérico ρ dentro del cilindro y después luego haciendo una circulación exterior, vamos a hallar que obviamente el campo externo va a ser exactamente igual que el anterior, donde valdrá mu0 por i sobre 2pi ρ en la dirección phi versor. Si lo reemplazamos y lo ponemos en función de j, nos quedará que es mu0 r cuadrado j0 sobre 2ρ para los ρ mayores que el radio del cilindro, mientras que internamente me va a quedar una distribución de campo lineal en función del radio, ya que en definitiva, como les comentaba antes, si yo hago una circulación de radio 0, no estoy encerrando corriente, con lo cual por eso en el centro del conductor, fíjense que el campo es nulo y va a tener su máximo valor en la periferia del conductor y va a variar en la parte externa, va a variar con la inversa del radio, como ya vimos en el ejemplo anterior. Ahora veremos una animación tomada de una universidad de Venezuela, que luego en los créditos la citaré, nobleza obliga, en donde podemos ver una corriente circulando por un conductor recto generado por corriente continua, una batería de 12 volts, y podemos ver cómo con una brújula vamos determinando los vectores campos magnéticos a una determinada longitud o radio con respecto al conductor. De esta manera vamos determinando las líneas de campo magnético, como vimos antes, son círculos concéntricos al conductor que está transportando dicha corriente. Bien, vamos a ver ahora un caso modelo de distribución de corriente bastante particular, que se asemeja bastante con lo que es el conductor, el plano conductor infinito de carga de electrostática. Nosotros tenemos una lámina infinita conductora, en donde lo que vamos a tener es una densidad de corriente superficial, que va a estar definida en amperes por metro. Esta densidad de corriente es un vector, recuerden que son fuentes vectoriales, es el modelo de J, pero para no un diseño volumétrico, sino un modelo superficial. De tal manera que si definimos esta densidad de corriente superficial yendo en un plano, por ejemplo, conductor que está definido o contenido en el plano XZ, la vamos a definir por comodidad nuevamente constante como K0 y va a estar orientada también por comodidad en las X positivas. Esto va a generar, fíjense, un campo magnético tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, que si se fijan en el sentido es muy parecido a lo que nosotros vemos como la regla de la mano derecha, que es que vamos a tener hacia la izquierda
campo magnético yendo en el sentido menos Z, y a la derecha vamos a tener un campo magnético yendo más Z. Con el mismo caso que fue para un plano conductor en electrostática, donde era un modelo raro, porque nos daba un campo eléctrico constante. En este caso también nos va a dar dos campos magnéticos constantes, en donde la única diferencia que vamos a tener a un lado y al otro de la lámina conductora es el sentido del campo, pero básicamente vamos a lograr tener con este modelo de lámina infinita conductora, generar un campo magnético constante. Bien, igual que como lo hicimos para electrostática, también vamos a ver qué pasa si enfrentamos dos planos conductores en donde los sentidos de las corrientes son contrarios. Vamos a definir a K1 como menos K0 sobre 2 y a K2 como más K0 sobre 2, ambos en la dirección X pero en sentidos contrarios. Igual que en electrostática, lo que vamos a tener es que externamente los campos se van a anular y el único campo y de módulo, el doble, que vamos a tener es en el centro, de tal manera que dos placas infinitas enfrentadas con densidades superficiales de corriente contrarias me van a generar un campo constante entre ambas láminas y un campo nulo externo a ambas láminas. El próximo caso que veremos, si bien no es un campo que se resuelva por la ley de Ampère, sino que se puede resolver por la ley de Biot-Savart, que lo vamos a ver más adelante en este video, sí es un campo muy, muy común que se utiliza porque es el campo generado por una espira circular en el eje. ¿Está claro? Lo que vamos a ver ahora es cómo se resuelve o cuál es la forma del campo en el eje de la espira con la circulación de una corriente en este sentido. Si ustedes se fijan, el campo en el eje es un campo que va a estar en el sentido, en la dirección del eje Z, y para poder determinar el sentido, una regla práctica es abrazar el conductor con los dedos, los 4 dedos de la mano y el pulgar de la mano derecha, ¿no? Y el pulgar va a indicar hacia dónde va la dirección del campo magnético, en función que el resto de los dedos siguen el sentido de la corriente eléctrica. Algo más conocido aún por todos nosotros desde Física 2 es cuánto vale el valor en particular cuando z es igual a 0, sea en el plano de la espira. Y ahí tenemos el famoso, supongo, al menos para mí, mu0 por I sobre 2 veces el radio de la espira. El campo magnético generado por una espira conductora circular tiene la característica de concentrar el flujo magnético en el centro de la espira. Cuando la espira es muy pequeña se conoce como dipolo magnético. Bien, ahora veremos a continuación el campo generado por una bobina, solenoide esbelto o infinito. Como todo, digamos, el modelo que vamos a tomar en cuenta en este momento es válido para un modelo de bobina o solenoide infinitamente largo, o en los casos donde podemos ver que la relación entre el diámetro y el largo de la bobina es mucho menor. El diámetro es mucho menor al largo de la bobina. Si nosotros tenemos acá la sección de una bobina, donde en la parte de arriba tenemos corriente saliendo de la hoja, en las vueltas, en las n vueltas que tenemos, y en la parte de abajo tenemos n conductores transportando corriente en el sentido de entrante a la hoja. Si determinamos como A el diámetro, el radio de la bobina, y L el ancho de la bobina, y tomamos un punto central equidistante a L sobre 2, vamos a ver que si la bobina es lo suficientemente larga con respecto
al radio, como les comentaba antes, tanto θ1 como θ2 van a tender respectivamente a pi y a 0 los ángulos, de tal manera que el campo se puede aproximar, y es una aproximación bastante certera, de que es aproximadamente constante adentro, se puede suponer como constante, y su valor es mu0 I por n sobre la longitud de la bobina. Si ustedes recuerdan, la manera que teníamos de generar un campo constante era con dos placas infinitas, conductoras, las cuales transportaban densidad superficial de corriente. Es por eso que en muchos casos, en programas de modelado de elementos finitos u otros tipos de software, por ejemplo el FEM, uno puede reemplazar una bobina en una condición de frontera, los conductores de una bobina lo puede reemplazar como una densidad superficial de corriente, si es que lo que quiere analizar es el espacio dentro de la bobina y no analizar qué pasa en los conductores. Si los conductores no son lo suficientemente anchos, si son conductores delgados, la aproximación se puede utilizar y es muy buena. Fíjense que en este gráfico lo que podemos ver es que a la relación n mayúscula sobre L me da un dato que simboliza los números de vueltas por unidad de longitud que tiene una bobina, y esa es otra forma en que a veces se establece el parámetro de una bobina, en que la inducción magnética es mu veces el número de vueltas por unidad de longitud por la corriente que transporta. Otro tipo de configuración que nos interesa estudiar es lo que llamamos bobina toroidal o toroide. Básicamente es una bobina arrollada sobre una circunferencia en donde vamos a ver cuál es la parte interesante de esta configuración. Vamos a definir un radio interno A, un radio externo B y vamos a trabajar con coordenadas cilíndricas. Vamos a definir una coordenada ρ genérica. Entonces, si nosotros analizamos la ley de Ampère, podemos ver que vamos a tener tres zonas. Si hacemos una circulación interna, antes de tomar cualquier conductor, si hacemos una circulación entre el radio A y el radio B, y si hacemos una circulación externa. Entonces, fíjense que es obvio que cuando hagamos una circulación interna, la corriente total va a ser 0, mientras que si hacemos la circulación entre radio A y radio B, vamos a tener n por i veces la corriente, mientras que si hacemos una circulación externa, tendremos n por i veces de un signo y n por i veces de otro signo, con lo cual los amperes vueltas totales serán 0. Con esas consideraciones nos queda que el campo magnético, una cuestión de simetría, va a estar en Fibersor, va a ser 0 para los radios menores que A, va a valer mu0 por NI sobre 2pi ρ para los radios comprendidos dentro de la bobina y 0 para los exteriores. Una consideración más, que es también interesante. Fíjense esta ecuación. Si nosotros tenemos la condición de que el ancho de la bobina es mucho menor que el radio interno, aproximadamente podemos decir que el módulo de B es aproximadamente constante. Vamos a comenzar a estudiar ahora la sección 4, donde vamos a definir lo que vamos a denominar potencial vectorial magnético. Ustedes recuerdan que para la electrostática teníamos un campo
escalar, denominado potencial escalar eléctrico. Vamos a tratar de definir ahora un campo auxiliar que nos va a poder permitir, junto con el potencial escalar eléctrico, trabajar durante la segunda parte del año, en algunos casos de una manera más sencilla para el análisis de los campos electromagnéticos. Partiendo nuevamente de la definición de la caracterización del campo de inducción magnética, recordando que su divergencia es nula, básicamente la ley de Gauss, eso lo que nos definía es que es un campo solenoidal. Eso implica que no tiene fuentes escalares del campo de inducción, o que las líneas de campo son cerradas, como ya vimos. Recordando una de las identidades nulas que teníamos, que la divergencia del rotor daba 0, fíjense que en un campo solenoidal puede ser escrito como el rotor de otro campo. En este campo lo vamos a llamar A, campo vectorial, denominado potencial vectorial magnético, en donde fíjense que si nosotros al rotor de A, que es la inducción B, la reemplazamos en la ley de Gauss, nos va a quedar la identidad nula, en donde siempre eso va a ser 0. Quiere decir que cualquier campo vectorial cuyo rotor me dé la inducción va a cumplir con la condición de la ley de Gauss. Vamos a seguir un poco más adelante y decir lo siguiente. Vamos a plantear la ley de Ampère. Ahora ya planteamos la divergencia, ahora planteamos el rotor. El rotor de B es mu0J para corrientes estacionarias. ¿Estamos claros? Ley de Ampère para corrientes estacionarias. Más adelante ya veremos cuando hay variación temporal para la ley de Ampère. Bien, si hacemos el reemplazo de B por el rotor de A, nos va a quedar que el rotor del rotor de A es igual a mu0 por J. Si nosotros recordamos el apartado de cálculo vectorial, que la identidad del rotor de un campo vectorial se podía escribir como el gradiente de la divergencia de ese campo menos el laplaciano vectorial de ese campo. Quiere decir que nosotros podemos reemplazar esto, lo podemos reemplazar por esta identidad. Pero, fíjense una cosa. Nosotros, como todo campo vectorial, tenemos que definir su rotor y su divergencia. Nosotros acá tenemos definido el rotor de A. Pero fíjense que acá aparece la divergencia de A. La divergencia de A no la definimos. Ahora, como el rotor de A va a darme B, yo voy a definir arbitrariamente un valor de divergencia de A y la voy a hacer nula, que se llama condición o gauge o calibre de Coulomb, de tal manera que me permite llegar, anulando este término, me permite llegar a esta condición, en donde me queda que el laplaciano vectorial de A es igual a menos mu0 por J. Esta ecuación la vamos a ver en el apartado siguiente y se denomina ecuación de Poisson vectorial. Básicamente es una ecuación diferencial del potencial vectorial y se debe cumplir en todo el espacio. Y una vez que se resuelve esta ecuación con el potencial vectorial conocido, tranquilamente puedo definir el campo magnético a través del rotor, como lo hacíamos con el campo eléctrico a través del gradiente del potencial electrostático. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo a partir del potencial vectorial magnético podemos calcular el campo magnético. En este caso, fíjense que el problema nos dice que dado un potencial vectorial magnético sobre R, que está definido como en coordenadas cilíndricas, menos ρ cuadrado sobre 4 en la coordenada z, calcula el flujo magnético total que pasa a través de una superficie que está definida por el plano pi sobre 2, phi igual pi sobre 2, y va a estar definida entre ρ 1 y 2 metros y z 0 y 5 metros. Vamos a calcular de dos maneras el flujo. El primer método
va a ser básicamente el que vimos recién, de que a partir del rotor de A vamos a calcular B, para luego calcular el flujo de B. En coordenadas cilíndricas aplicamos el rotor, reemplazamos por los datos del problema. Recuerden que solo tenemos campo A en la coordenada Z, de tal manera que si hacemos los cálculos nos va a quedar que la derivada parcial de A sub Z con respecto a ρ en phi versor negativa va a ser la componente única que nos va a quedar del campo magnético de inducción, y nos va a dar ρ sobre 2. Si nosotros, fíjense, en el plano dibujamos en coordenadas x, y, z para poder visualizar el plano pi sobre 2 entre ρ1 y ρ2 y z entre 0 y 5. O sea que lo que vamos a calcular, si tenemos el vector b en phi versor, lo vamos a tener perpendicular a este plano. Con lo cual, si calculamos el flujo que va a atravesar esta superficie, definiendo diferencial de superficie en phi, vector perpendicular, el versor perpendicular a este plano, nos va a quedar que va a ser diferencial de ρ, diferencial de z en la dirección phi. Resolviendo nos da un valor de 3,75 Weber. Ahora bien, podemos plantear un segundo método, que es el siguiente. Nosotros sabemos que el flujo es B escalar diferencial de S, pero B es el rotor de A, diferencial de S. Aplicando el teorema de Stokes, tenemos que la circulación de A alrededor del perímetro que define la superficie, esta circulación, nos va a dar también directamente el flujo, sin necesidad de tener que calcular el rotor de A previamente. Entonces, esa circulación, nosotros sabemos que A lo tenemos en la coordenada Z. Esta circulación la vamos a dividir en 4 caminos. Fíjense que tanto en el camino 1 como en el camino 3, el diferencial de L es perpendicular a A, por lo tanto, su producto escalar nos va a dar 0, quiere decir que las circulaciones en 1 y en 3 van a ser igual a 0, nos quedarán las circulaciones nada más en el camino 2 y en el camino 4. Si las realizamos, llegamos al mismo valor, 3,75 Weber. De esta manera podemos ver que podemos calcular el flujo magnético a partir del potencial vectorial magnético, tanto a través del método 1 como a través de la circulación de A, como vimos en el método 2.